trabajemos con potencia. La potencia es una operación que viene definida a partir de la multiplicación. Entonces, si vos estás trabajando con a elevado a la n, siendo a un número entero y n un número natural, vamos a pensar en trabajar con números naturales que elevan las bases enteras. Con la misma modalidad que nosotros trabajamos la potencia de los números naturales. También pensamos en que a elevado a la n es a por a por a por a. Acá la característica de los números enteros, que es lo que nos genera un poquitito más de problemática, son los signos de los números enteros. Si vos trabajás con enteros positivos, estás trabajando con números naturales. Pero si trabajás con enteros que son negativos, es donde se presenta la dificultad. Pensar que vos estás trabajando con potencias naturales te habilita a pensar en la cantidad de factores que vos vas a utilizar para poder trabajar con la potencia. Si vos estás trabajando con cantidad par de factores, de a dos factores negativos conseguís un positivo. Y si es par la cantidad, vos podés agrupar de a dos los factores que se generan. Pero si cada dos factores negativos obtenés un positivo, la operación que se da en la potencia termina siendo positiva. Por eso lo que vamos a decir es que n, que es el exponente, marca el signo que va a tener la potencia final. Si el exponente es par, el resultado es positivo. Si el exponente es impar, ¿qué ocurre? Ser impar significa que tenés cantidad par más 1. Por lo cual, vos vas a agrupar de a 2 y vas a obtener siempre un positivo, sean positivos o negativos los dos factores. Por lo cual, positivo, 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 todo esto es positivo, pero si vos le agregás un factor más que es positivo, sigue siendo positivo, pero si el factor era negativo porque todos eran negativos, el resultado será negativo. Por lo cual, si el exponente es impar, se respeta en el resultado el signo de la base. Si el exponente es par, sea positiva o negativa la base, el resultado será siempre positivo. Y si tenemos base 0, siempre será 0 el resultado de trabajar con a elevado a la n número natural. Por eso podemos hacer una pequeña tablita, exponente, o puede ser un esquema, un exponente par o exponente impar. Si el exponente es par, que es n, el resultado de la potencia será positivo. Resultado positivo. Si el exponente es par. Si el exponente es impar, el resultado respeta el signo de la base. Respeta el signo de la base. O sea, si la base es positiva, el resultado de la potencia será positivo. Si la base es negativa, el resultado de la potencia es negativo. Por eso, al ser impar, respeta el signo de la base. Entonces, nosotros nos manejamos con las potencias del mismo modo que con los naturales, siendo el entero positivo. Pero si el entero tiene otro signo, tengo que tener en cuenta estas características.
acá nosotros vamos a definir qué significa elevar un número distinto de 0. Nosotros vamos a decir sea a distinto de 0, pedir a la 0 nos va a dar 1. Esto es una definición que nosotros vamos a utilizar en nuestra operatoria. Tiene que ser el a distinto de 0 porque 0 a la 0 está indeterminado. Y por otro lado, lo que se trabaja acá son las operaciones y con además las propiedades que también se daban en los números naturales. Al trabajar con potencia, yo puedo hablar de ciertas propiedades. Y esas propiedades también sirven para los números naturales. Las propiedades que se dan hablan de multiplicar potencias de igual base. Por ejemplo, si yo tuviera menos 2 elevado al cubo por menos 2 elevado al cuadrado, aquí estoy trabajando con un producto de 3 factores iguales a menos 2. Y acá son 2, ¿no es cierto? Los factores iguales a menos 2. En total tenés 5 factores iguales a menos 2. Por lo cual, acá vas a decir menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces obtenemos 5 factores iguales a menos 2. Dado que ocurre esto, yo voy a decir que es menos 2 a la 3 más 2. O sea, se suman los exponentes. Y de ahí surgen las propiedades que tienen que ver con las operaciones de multiplicación y división de potencias que tienen la misma base. En el caso de trabajar con multiplicación, se suman los exponentes. Pero si yo, por ejemplo, voy a trabajar con división, menos 3 elevado a la 5 dividido menos 3 elevado a la 3, voy a decir que acá estoy teniendo 5 factores que son iguales a menos 3. Y acá tengo solamente 3. Pero, dado que tengo 5 en el numerador y 3 en el denominador, puedo quedarme con 2 factores iguales a menos 3, ¿no es cierto? Por eso, acá voy a decir que el resultado de un cociente de potencias de igual base es otra potencia que tiene la misma base que la anterior, pero en donde su exponente se obtiene restando los exponentes dados. Estas dos operaciones nos ayudan a pensar en dos propiedades interesantes de la potencia cuando trabajas con la misma base. Pero hay también otro tipo de operaciones que nos llevan a armar otra propiedad que tiene que ver con potencias, pero en donde figuran varios exponentes. Esta tercera operación, menos 5 elevado a la 3 elevado a la 2, me está diciendo que menos 5 elevado a la 3, o sea, al cubo, es menos 5 por menos 5 por menos 5. Pero si esto lo elevo al cuadrado, tengo un grupo de 3 factores multiplicado por otro grupo de esos mismos 3 factores. De ahí que voy a estar teniendo menos 5 por menos 5 por menos 5 multiplicado por menos 5 otra vez por menos 5 por menos 5. Entre cada uno de estos factores también se da este por. Por eso puedo decir que esto es menos 5 elevado a la 3 por 2. Y en este caso lo que estoy teniendo es una potencia de otra
potencia. Generalizando estas propiedades, yo puedo decir que la primera propiedad habla de producto de potencias de igual base. En donde diremos que a la n por a la t es igual a la n más t. La segunda propiedad es cociente de potencias de igual base. Pero tienen que tener igual base. Si no tienen igual base, no lo podés trabajar de la misma manera. A la n dividido a la t es a la n menos t. Y la última propiedad sería potencia de otra potencia. Que nos lleva a multiplicar los exponentes. A la n elevado a la t es igual a la n por t. Estas tres propiedades son propiedades que vamos a usar muchísimo en las operaciones.